Las imágenes de Antonio Maestre, el flamante campeón de las libertades progresistas, agrediendo a Vito Quiles en plena calle y destrozando su micrófono han alcanzado un nivel de viralidad impresionante. Y, sinceramente, no es para menos. Aquí estamos ante la segunda agresión a un periodista conservador en apenas una semana, lo que, si no fuera tan alarmante, podría parecer una tendencia muy conveniente para aquellos que se han empeñado en demostrar que la izquierda radical no tiene reparos en pasar de las palabras a los puños. ¿Es que acaso la izquierda se ha dado cuenta de que su mensaje no cala ni a tiros? ¿O simplemente han decidido que, cuando los debates no les favorecen, la democracia y la libertad de expresión son solo derechos que deben ser respetados cuando el discurso se ajusta a sus propios parámetros ideológicos? Antes de continuar, suscríbete si apoyas a España y quieres librarte de todos estos corruptos. Lo más divertido de este episodio, y lo que realmente pone a prueba la capacidad de aguante del pueblo, es ver cómo algunos, y cito con sorpresa, aplauden la agresión. Es decir, ¿de verdad es necesario llegar a ese punto? ¿Qué mejor manera de demostrar tu apoyo a la libertad de prensa que, en lugar de debatir con argumentos, lanzando micrófonos a la cabeza de los periodistas que no comparten tu visión del mundo? ¿Acaso el ejercicio de la libertad de expresión tiene límites tan difusos que solo se aplica a aquellos que piensan de la misma manera que tú? Y lo peor de todo no es solo que utilicen la violencia, sino que lo hagan de manera premeditada con el objetivo de silenciar a aquellos que no coinciden con sus ideas. ¿Qué manera tan sutil de intentar callar a alguien que no piensa como tú? Porque claro, en su diccionario, el derecho a la libertad de expresión es un concepto elástico, que se adapta a las circunstancias y nunca a los principios. Si no te gusta lo que dicen, a romper micrófonos y a callar bocas. El presidente de Hazte Oír, Ignacio Arzuaga, con su característico tono tranquilo y razonado, explicó de manera impecable los posibles delitos a los que se podría enfrentar Antonio Maestre, porque en un país civilizado, uno no tiene que recurrir a la violencia para defender sus ideas. Pero claro, en el país de la izquierda radical, las reglas parecen no aplicarse igual para todos. Si las leyes existieran realmente para todos, ya estaríamos viendo cómo se le aplican a Maestre los cargos correspondientes. Pero no, parece que vivimos en una especie de república progresista en la que los derechos de los demás no tienen la misma relevancia si quien los viola es un activista o alguien que se considera a sí mismo un defensor de la libertad, siempre que esa libertad se ajuste a sus propios principios. ¿Y cuáles son esos principios? Pues muy sencillo, todo aquel que se oponga a lo que ellos consideran correcto está, por definición, fuera de la ley. Así que Antonio Maestre, por ejemplo, podría enfrentarse a cargos como daño a la propiedad, ya que destrozó el micrófono de Vito Quiles, y no parece que un micrófono sea una propiedad cualquiera. No olvidemos que es una herramienta esencial para que el periodista haga su trabajo, lo cual lo convierte en un bien que tiene un valor económico y, más importante aún, tiene un valor social, porque de eso depende que el periodista pueda transmitir la información de manera objetiva. También podrían aplicarse cargos por hurto, ya que Maestre, en un arranque de solidaridad progresista, se llevó el micrófono sin el consentimiento de su propietario. Aunque fuera solo por un par de segundos, esa acción podría interpretarse como hurto, y por si esto fuera poco, cabe la posibilidad de que se le acuse de coacciones, pues agarrar y lanzar el micrófono podría haber sido una maniobra para impedir que el periodista hiciera su trabajo con normalidad. Ah, y por supuesto, todo esto vulnera el derecho constitucional a la libertad de expresión. Pero bueno, esas son solo tonterías legales que no tienen mucho valor cuando la causa es justa, ¿no? Las leyes son solo para los demás, y si eres un activista que defiende el bien común, pues ya está. El resto de las normas pueden esperar. Lo más indignante de todo es que, a pesar de que el acto de violencia es evidente y está ampliamente documentado, muchos en las redes sociales se han dedicado a aplaudir a Maestre como si estuviera luchando por una causa noble, cuando lo único que hace es atacar al que se atreve a pensar diferente. Es como si alguien te pegara y, en lugar de pedir justicia, te aplaudieran por hacerlo porque, en el fondo, consideras que esa persona se lo merecía por simplemente existir. ¿Esto es la defensa de la libertad a la que tanto nos han hablado? Ah, claro. Defendemos la libertad, pero solo si la libertad es compatible con nuestro pensamiento único. En resumen, Antonio Maestre y aquellos que lo defienden están demostrando exactamente lo que la izquierda radical ha venido haciendo los últimos años: intentar acallar a los disidentes con la violencia y la intimidación, en lugar de ganar los debates con ideas y argumentos. Porque, como hemos visto una y otra vez, cuando los discursos empiezan a perder fuerza y el pueblo empieza a cuestionar lo que se les ha vendido, la única solución que les queda es apelar a la fuerza. Y eso, amigos, no es ni más ni menos que una forma descarada de totalitarismo disfrazado de progresismo. Que no nos engañen, la libertad de expresión es para todos, y no solo para los que se alinean con la verdad oficial que nos quieren imponer. Las leyes existen para todos,
y si alguien las infringe, debe rendir cuentas, sin importar su color político. Pero claro, en este circo progresista, eso ya parece una utopía. Las imágenes de Antonio Maestre, el flamante campeón de las libertades progresistas, agrediendo a Vito Quiles en plena calle y destrozando su micrófono han alcanzado un nivel de viralidad impresionante. Y, sinceramente, no es para menos. Aquí estamos ante la segunda agresión a un periodista conservador en apenas una semana, lo que, si no fuera tan alarmante, podría parecer una tendencia muy conveniente para aquellos que se han empeñado en demostrar que la izquierda radical no tiene reparos en pasar de las palabras a los puños. ¿Es que acaso la izquierda se ha dado cuenta de que su mensaje no cala ni a tiros? ¿O simplemente han decidido que, cuando los debates no les favorecen, la democracia y la libertad de expresión son solo derechos que deben ser respetados cuando el discurso se ajusta a sus propios parámetros ideológicos? Lo más divertido de este episodio, y lo que realmente pone a prueba la capacidad de aguante del pueblo, es ver cómo algunos, y cito con sorpresa, aplauden la agresión. Es decir, ¿de verdad es necesario llegar a ese punto? ¿Qué mejor manera de demostrar tu apoyo a la libertad de prensa que, en lugar de debatir con argumentos, lanzando micrófonos a la cabeza de los periodistas que no comparten tu visión del mundo? ¿Acaso el ejercicio de la libertad de expresión tiene límites tan difusos que solo se aplica a aquellos que piensan de la misma manera que tú? Y lo peor de todo no es solo que utilicen la violencia, sino que lo hagan de manera premeditada con el objetivo de silenciar a aquellos que no coinciden con sus ideas. ¿Qué manera tan sutil de intentar callar a alguien que no piensa como tú? Porque claro, en su diccionario, el derecho a la libertad de expresión es un concepto elástico, que se adapta a las circunstancias y nunca a los principios. Si no te gusta lo que dicen, a romper micrófonos y a callar bocas. El presidente de Hazte Oír, Ignacio Arzuaga, con su característico tono tranquilo y razonado, explicó de manera impecable los posibles delitos a los que se podría enfrentar Antonio Maestre, porque en un país civilizado, uno no tiene que recurrir a la violencia para defender sus ideas. Pero claro, en el país de la izquierda radical, las reglas parecen no aplicarse igual para todos. Si las leyes existieran realmente para todos, ya estaríamos viendo cómo se le aplican a Maestre los cargos correspondientes. Pero no, parece que vivimos en una especie de república progresista en la que los derechos de los demás no tienen la misma relevancia si quien los viola es un activista o alguien que se considera a sí mismo un defensor de la libertad, siempre que esa libertad se ajuste a sus propios principios. ¿Y cuáles son esos principios? Pues muy sencillo. Todo aquel que se oponga a lo que ellos consideran correcto está, por definición, fuera de la ley. Así que Antonio Maestre, por ejemplo, podría enfrentarse a cargos como daño a la propiedad, ya que destrozó el micrófono de Vito Quiles, y no parece que un micrófono sea una propiedad cualquiera. No olvidemos que es una herramienta esencial para que el periodista haga su trabajo, lo cual lo convierte en un bien que tiene un valor económico y, más importante aún, tiene un valor social, porque de eso depende que el periodista pueda transmitir la información de manera objetiva. También podrían aplicarse cargos por hurto, ya que Maestre, en un arranque de solidaridad progresista, se llevó el micrófono sin el consentimiento de su propietario. Aunque fuera solo por un par de segundos, esa acción podría interpretarse como hurto, y por si esto fuera poco, cabe la posibilidad de que se le acuse de coacciones, pues agarrar y lanzar el micrófono podría haber sido una maniobra para impedir que el periodista hiciera su trabajo con normalidad. Ah, y por supuesto, todo esto vulnera el derecho constitucional a la libertad de expresión. Pero bueno, esas son solo tonterías legales que no tienen mucho valor cuando la causa es justa, ¿no? Las leyes son solo para los demás, y si eres un activista que defiende el bien común, pues ya está. El resto de las normas pueden esperar. Lo más indignante de todo es que, a pesar de que el acto de violencia es evidente y está ampliamente documentado, muchos en las redes sociales se han dedicado a aplaudir a Maestre como si estuviera luchando por una causa noble, cuando lo único que hace es atacar al que se atreve a pensar diferente. Es como si alguien te pegara y, en lugar de pedir justicia, te aplaudieran por hacerlo porque, en el fondo, consideras que esa persona se lo merecía por simplemente existir. ¿Esto es la defensa de la libertad a la que tanto nos han hablado? Ah, claro. Defendemos la libertad, pero solo si la libertad es compatible con nuestro pensamiento único. En resumen, Antonio Maestre y aquellos que lo defienden están demostrando exactamente lo que la izquierda radical ha venido haciendo los últimos años: intentar acallar a los disidentes con la violencia y la intimidación, en lugar de ganar los debates con ideas y argumentos. Porque, como hemos visto una y otra vez, cuando los discursos empiezan a perder fuerza y el pueblo empieza a cuestionar lo que se les ha vendido, la única solución que les queda es apelar a la fuerza. Y eso, amigos, no es ni más ni menos que una forma descarada de totalitarismo disfrazado de progresismo. Que no nos engañen, la libertad de expresión es para todos, y no solo para los que se alinean con la verdad oficial que nos quieren imponer.
Las leyes existen para todos, y si alguien las infringe, debe rendir cuentas, sin importar su color político. Pero claro, en este circo progresista, eso ya parece una utopía. Y por si quedaba alguna duda, lo que nos demuestra todo este circo mediático es algo que resulta cada vez más evidente. Contratar a personajes como Antonio Maestre para que hagan acto de presencia en los medios de comunicación no solo es un error, sino que termina siendo un flaco favor para los propios medios de comunicación que lo fichan. No es que estemos cuestionando el talento del individuo, que indudablemente tiene una habilidad para generar polémica y captar la atención, pero es que ni siquiera sabe mantener la compostura ante una pregunta sencilla y completamente legítima. En cuanto se le presenta una situación incómoda, no duda ni un segundo en saltar y mostrar su verdadera naturaleza, que lejos de ser la de un periodista serio y profesional, se convierte en la de un hombre atrapado en sus propios prejuicios y convicciones, incapaz de dialogar o escuchar otras opiniones con respeto. Este tipo de comportamiento no solo descalifica su figura como comunicador, sino que también refleja una falta de madurez profesional y una alarmante incapacidad para mantener el tono y la calma, cualidades esenciales en cualquier debate constructivo. Ahora bien, surge una pregunta fundamental que muchos se hacen y que pocos se atreven a responder con honestidad. ¿Por qué se sigue apostando por figuras como Antonio Maestre en la televisión? La respuesta no es tan compleja si uno tiene en cuenta la dinámica mediática actual, profundamente marcada por la estrategia de manipulación y polarización. Y es aquí donde entra en juego la maquinaria de la propaganda mediática. A primera vista, puede parecer que los medios que apuestan por este tipo de personajes lo hacen con la intención de generar un debate constructivo y enriquecedor, un espacio donde se puedan abordar los problemas de la sociedad de forma crítica y con profundidad. Sin embargo, la realidad dista mucho de esa suposición idealizada. En lugar de eso, lo que buscan realmente es polarizar y crear controversia, pues está demostrado que la confrontación, el conflicto y la división generan más audiencia y, por ende, más ingresos. El modelo de negocio detrás de los medios parece haber dejado de lado los valores del periodismo imparcial y de investigación en favor de estrategias que fomentan la exclusión, el griterío y el escándalo. A los medios ya no les interesa nutrir el debate con distintas perspectivas y puntos de vista. Lo que realmente buscan es posicionarse firmemente en un extremo del espectro político, como si el mundo se redujera a una lucha continua entre buenos y malos, entre los que tienen la razón y los que están equivocados. En este contexto, Antonio Maestre y figuras similares se convierten en piezas clave. Su estilo de comunicación, que se caracteriza más por la agresión verbal y la descalificación que por el análisis sereno, encaja perfectamente en esta lógica mediática. La estrategia parece más que clara. Si alguien no está alineado con el discurso oficial o con la ideología predominante de la emisora, entonces ese alguien debe ser descalificado, ignorado y, en muchos casos, incluso expulsado del espacio público. Esta forma de actuar responde a una táctica de poder y control en la que las voces disonantes no tienen cabida. De hecho, aquellos que se atreven a pensar diferente, o aún más, a desafiar el pensamiento hegemónico, se ven rápidamente catalogados como enemigos del sistema, cuando en realidad lo que están haciendo es ejercer su derecho a opinar y, sobre todo, a pensar de manera libre. En este juego de poder y manipulación mediática, no se busca fomentar un debate profundo ni ampliar las perspectivas. Lo que se quiere es imponer un único relato, el relato oficial, en el que todo aquel que se atreva a cuestionarlo sea marginado, atacado o eliminado. Y, como en todo buen circo mediático, lo que verdaderamente importa es la imagen y no el contenido. Las posturas radicalizadas, las acusaciones sin pruebas y las confrontaciones teatrales ocupan ahora el centro del escenario, mientras que los debates serios y los análisis fundamentados se desvanecen en la penumbra. El fin último no es debatir, sino vender espectáculo. Lo que resulta aún más desconcertante y profundamente irónico en todo este proceso es la forma en que ciertos sectores de la izquierda radical han llegado a redefinir lo que es un fascista y un periodista ejemplar. Dentro de su imaginario colectivo, figuras como Vito Quiles, que simplemente tienen posturas contrarias a las suyas, son tachadas de fascistas peligrosos, como si representaran una amenaza real y tangible para la democracia y la libertad. ¡Qué desmesurada forma de entender el espectro político! Al mismo tiempo, Antonio Maestre, alguien cuya forma de interactuar con los demás es más parecida a la de un agitador que a la de un periodista imparcial, es aclamado y elevado al estatus de periodista ejemplar. Es una clara muestra de que algo no está funcionando bien en su manera de ver el mundo, en su capacidad para discernir lo que realmente debería ser valorado en un periodista o en un comunicador social. Es más, resulta casi ridículo pensar que una parte de la audiencia se haya dejado convencer de que el comportamiento confrontacional, los gritos y las faltas de respeto son los valores que definen a un verdadero profesional de los medios. ¿Acaso no es evidente que esta visión sesgada e irracional del mundo está lejos de la objetividad que debería primar en los medios?
Quizá lo que necesiten estos sectores de la izquierda radical sea una revisión más profunda de su percepción de la realidad, o mejor aún, una consulta oftalmológica, porque parece que sus ojos no les permiten ver más allá de su burbuja ideológica. O quizás lo que realmente les pasa es que la paranoia ideológica ha alcanzado niveles tan altos que ya no son capaces de realizar un análisis racional. Todo lo que no encaje en su visión estrecha del mundo se convierte, ipso facto, en enemigo. Este tipo de dinámicas mediáticas solo sirve para poner de manifiesto lo que muchos ya sabíamos, que las verdaderas amenazas para un debate sano, para la pluralidad y para la libertad de expresión no vienen de aquellos que simplemente piensan diferente, sino de aquellos que, al final del día, no son capaces de tolerar la discrepancia y que intentan aniquilar cualquier voz que no se ajuste a su visión unilateral del mundo. El verdadero peligro no radica en las posturas opositoras, sino en aquellos que intentan silenciarlas a toda costa. Lo peor de todo es que, si tienes la osadía de pensar distinto, de no seguir la corriente o de cuestionar las narrativas dominantes, lo que te espera es un ataque frontal a tu integridad, tanto profesional como personal. Te enfrentas a un ejército de voces que, sin importar cuán bien argumentadas o fundamentadas estén tus ideas, se encargan de descalificarte sin piedad, de ridiculizarte y de hacerte desaparecer del espacio público. Lo que se tiene reservado para ti es lo que podríamos llamar un cariño muy peculiar, a base de micrófonos voladores, comentarios destructivos y críticas infundadas. Es realmente alarmante ver cómo, en pleno siglo XXI, la libertad de expresión parece estar al borde de la extinción, y cómo el debate serio y respetuoso es sustituido por el griterío, la intolerancia y la descalificación constante. Estamos viviendo tiempos en los que se promueve la ignorancia y la polarización como forma de participación democrática, cuando en realidad son todo lo contrario. Los tiempos que corren no son buenos para aquellos que buscan una conversación profunda y constructiva. Y mientras tanto, el circo mediático sigue en pie, alimentado por el morbo y la división. ¿Qué tiempos tan complejos estamos atravesando?